gusta y que siempre ha sido un aficionado, ¿no? Y era un reto el decir, bueno, hacer creíble una película de este estilo, con este tipo de personajes, y que estamos acostumbrados a verlas en el cine americano, pero que en español pues es más raro, ¿no? Y bueno, ese era el objetivo, intentar hacer una película que tuviera estilo, que tuviera ritmo, que partiendo de un guión muy trabajado y muy construido, intentar eso, ¿no? Que tuviera una trama sólida, pero que también hubiera unos personajes que resultaran atractivos, interesantes y creíbles, ¿no? Y el principal reto fue ese, ¿no? Hacer que esto fuera creíble, ¿no? Y que tuviera un estilo, ¿no? Y bueno, eso es lo que hemos intentado. También para captar muchas cosas sin necesidad de darlo todo de manera explícita y de contarlo todo y de ser demasiado simplón, ¿no? Sino de intentar que tanto las historias, las tramas, las propias escenas tengan un pequeño golpe de ingenio, ¿no? Y de que el espectador va a seguir la historia, ¿no? A pesar de que no se lo cuentes todo, ¿no? Yo creo que ese era uno de los retos, ¿no? Y también intentar que la trama tuviera suspense, de que la gente estuviera pendiente continuamente de qué va a ocurrir a continuación, ¿no? Que es la clave en este tipo de películas, ¿no? Que haya sorpresas, que haya giros, que no, el espectador no se adelante y no sepa lo que va a ocurrir, sino todo lo contrario, ¿no? Ese era el objetivo. Yo me he dado cuenta un poco que, por ejemplo, intentar ser un poco más original en ese aspecto, ¿no? Y por ejemplo hay una escena que a mí y a todo el mundo creo que le gusta mucho, es un plano corto de Aida que está preciosa y en el cual estás contando pues una escena de sexo, de amor en un plano corto, ¿no? Y creo que es mucho más interesante, más original e incluso más erótico, ¿no? Que en una escena que estás acostumbrado a ver muchas veces de dos personas desnudas en la cama, ¿no? Que no va a ninguna parte ya hoy en día. Y en las tramas y en los personajes pues era esta la idea, intentar ser un poco más original e ingenioso. Sí, bueno, yo, hombre, básicamente porque yo en realidad soy guionista, ¿no? Y es donde me siento más cómodo y donde tengo más trayectoria y más experiencia. Y le dediqué mucho tiempo al guión porque, bueno, en cualquier película el guión vale trascendental, fundamental, a partir de ahí puedes empezar a construir el resto, pero si no tienes un guión que funcione muy bien y que esté muy bien construido, perdón, el resto es imposible, ¿no? Y más en un género como el thriller, donde todo es como un pequeño puzzle, donde todo tiene que estar muy bien construido y muy bien ligado, ¿no? Y luego en cuanto a los diálogos, pues sí, la idea es eso, intentar que todo suene y que todo sea muy creíble, ¿no? y más que nada de los filmes, que es muy lenguaje, ¿no? Así, casi obrera, entonces... Más artificiales serían hoy en día, ¿no? Y creo que es más creíble, bueno, que todos, en la realidad, pues todo el mundo tiene sus padres, sus hijos, esas relaciones. Además que creo que es interesante, ¿no? Porque muchas veces, si no caíamos en el tópico, ¿no? Del detective solitario estilo Chandler o estilo Hammett, este tipo de personajes que en los clásicos funcionan bien y están bien, pero que hoy en día yo creo que resultaría un poco creíble, y resultaría además como un estereotipo de un personaje que ya está muy visto, ¿no? Y para mí era importante eso, ¿no? Que los personajes no fueran personajes estereotipados, sino que tuvieran relaciones, que tuvieran la relación de Frances con su hijo, con sus padres, con su jefe, porque yo creo que eso enriquecía mucho el guión y enriquecía mucho a los personajes, ¿no? Que no fuera simplemente un matón que está solo en su casa y va a trabajar, sino que también tuviera otros elementos que le dieran que le dieran una caracterización más interesante y más creíble, ¿no? Por eso te digo que para mí era importante que la trama fuera muy sólida, muy bien construida, pero que los personajes también fueran interesantes y fueran ricos, ¿no? Que no fueran el estereotipo americano del poli malo o el poli bueno y tal, ¿no? Sino que fuera como un poco más variopinto todo. Hice hace muchos años, como 30 años o más, no menos, pero por allí, una película que la hice con La Reina del Mar, de Fermín Cabal, con Amparo Muñoz, y hacía de argentino. Y bueno, y dije nunca más algo de argentino, y nunca más lo hice, porque en España se hace cine español. Entonces, cuando me llegó el guión, dije yo, no, de argentino, cuando mi chulo me dijo, mira, está este guión y tal, digo, de argentino no hago. Entonces dije, pero léete el guión, y lo leí y digo, no, esto sí lo hago. Entonces, luego lo lleva la parte interesante también, y yo estoy muy desconectado de los giros y tal, pero me acordaba de cosas, entonces recurría precisamente a un vendedor de coches que yo conocía, que se manejaba de esa manera. Intenté hacer una mezcla entre lo que sería una persona como, y con perdón, no quiero molestar a nadie, como
Gil, por ejemplo, con un argentino que vende coches, ¿no? A quien yo no le compraría nunca un coche. Luego hablamos con Pachi y metimos algunas claves de giros, de expresiones muy típicas argentinas que él las aceptó, les parecieron bien y fueron unas pequeñas aportaciones de 3 o 4 palabras en la construcción de frases. Y estoy encantado de haberlo hecho, claro. Pero no... de hecho, las mejores expresiones de su personaje son las que se trajo él, la de hagamos las matemáticas. Hagamos las matemáticas. O, me está caminando, ¿no? Me estás caminando. Me estás caminando. ¿Qué pasa, flaca? Son pequeñas cosas. Y esas quedan muy interesantes. Y la empresa que La idea es, yo, o sea, quería que el final en el fondo fuera, entre comillas, alegre, optimista, que escaparan el chico con la chica, pero por otra parte era consciente de que había que tenía que tener como un precio a pagar, ¿no? En el caso de Kai es librarse de su padre, abandonar a su padre. En el caso de Abel, pues siempre le di muchas vueltas a cuál era su precio a pagar, y al final decidí, pues porque me surgió esta escena de la muerte de los padres que me parecía dramáticamente muy potente y visualmente muy interesante, y al final, y aparte una sorpresa, y elegí esa opción, ¿no? O sea, era el final feliz pero con precio a pagar por las dos partes, ¿no? O sea, todo el robo sale bien, todos los planes funcionan, pero eso había que dar un giro ahí para que hubiera un precio a pagar. Me parecía que era interesante como completamente, o sea, Kai como muy moderno, muy enrollado, y Cayetana como algo muy clásico, muy totalmente contrario, ¿no? Y Abel porque siempre me ha sonado como un nombre contundente, ¿no? Y entonces a la hora de buscar el nombre para un tipo duro, un matón, pues Abel me sonaba como que pegaba, ¿no? Extensa, con más datos, más escenas de caracterización de los personajes, pero luego por presupuesto y por tal, hubo que recortar y hicimos una versión al final que era una versión un poquito más simple en cuanto a los secundarios, pero sí había escenas. Yo con Joan hablé de ese tema, ¿no? De qué pasaría después de esa escena final, y probablemente pues montaría algún tipo de ingenio para salir del paso, o en el caso de Manuel, que me lo imaginaba en el aeropuerto intentando salir del país, porque claro, a él luego le perseguirían los policías o los colombianos o tal, y me lo imaginaba con el dinero intentando engañar ahí a un policía para salir porque igual le pillaban el dinero. O sea, había muchas escenas extras que había. Incluso había una escena antes de la escena de los policías entrando en el motel, había una escena en la que era la escena de donde habían robado estos ladrones las moldavos, joyas, ¿no? Sí, moldavos, ¿no? Entonces había una escena que Miguel hace un plano secuencia desde el exterior de un chalet, entrando y viendo los destrozos que habían causado, las hijas atadas, el matrimonio encerrado y herido, y la caja fuerte hasta llegar a la caja fuerte con los estuches vacíos de las joyas, ¿no? Era una escena que había previamente, pero por cuestiones de presupuesto al final pues muchas pequeñas cosas se fueron cayendo, ¿no? Cosas que pasan. Descubrimiento de montaje. En principio eran dos escenas paralelas que estaban escritas en el guión como escenas independientes. Y luego en un momento dado, montando, pues surgió una sugerencia del montador de probar a combinar esas dos escenas, y la verdad es que funcionaba muy bien, y convertirlas en una especie con una música que la hilara todas estas dos secuencias, y la verdad es que fue un descubrimiento de montaje, fue una de estas casualidades que surgen montando, y bueno, de ahí la gracia del montar, ¿no? Que tiene un elemento muy creativo y muy interesante, ¿no? Y eso fue algo espontáneo que surge durante el montaje. Y creo que funciona muy bien, la verdad es que es una de las cosas que yo estoy contento, ¿no? Porque estas pequeñas cosas que luego, tanto cuando los actores aportan algo espontáneo, algo suyo, y que van, pues todas estas cosas van añadiendo, ¿no? El guión tiene un peso importante, pero luego todo esto, la aportación de los actores, la aportación de la música, el sonido, el montaje, todo eso va subiendo y va dando lugar a que la película crezca mucho, ¿no? Y yo creo que en este sentido hemos conseguido que la película creciera aún más, a partir de un guión sólido, pero con unos actores muy buenos, muy sólidos, que han hecho un excelente trabajo, y luego todo el resto del equipo ha hecho una labor muy buena para conseguir que al final la pieza sea bastante redonda.